carcasa o pantalla que en sí encierra la lámpara, y se usa para poder mover la lámpara de alguna forma y se puede evitar el deslumbramiento así. Después es el filtro que se acopla con los difusores. Es para potenciar o disminuir la luz, la radiación de la luz. Aquí también está como la alteración de los colores por la radiación. El reflector, perdón, ese ya lo mencioné, perdón. Y luego la junta, que es una parte como de goma que está rodeando al reflector por la parte de abajo. Es nada más como protección para que quede estancado. Y eso sería todo de esta diapositiva. Después, mi nombre es Cindy García. Les voy a presentar la clasificación de las luminarias de acuerdo al tipo cutoff. Estas, según, son 3 tipos de luminarias, que es cutoff, semi-cutoff y non-cutoff. Esta tabla muestra el deslumbramiento que se genera en esas 3 luminarias. La que les voy a presentar es la cutoff. El valor máximo de intensidad de deslumbramiento es por 1 grado de 80 grados, que genera 30 candelas por 100 lúmenes. Posteriormente, la siguiente columna muestra un máximo de intensidad, que es a un ángulo de elevación de 90 grados y que iluminan de 10 candelas por 100 lúmenes. Y esto genera una intensidad menor de un ángulo de 65 grados. ¿Le podrías pasar a la siguiente, por favor? Después dice que es una luminaria cutoff. Esta es una curva de repartición luminosa. Obviamente es muchísima intensidad. También de la forma cónica se genera un ángulo de 80 grados. Como se muestra en la imagen, en las 3 imágenes de abajo, las 3 son de tipo cutoff. Solamente que la tercera de 33 grados es una cutoff, más aparte es una semi-cutoff. Por decir, si nos manejamos la imagen que está a la derecha superior, tiene los 2 tipos de iluminación, es simétrica y asimétrica. La simétrica está formada por un ancho y o estrecha, y una iluminación o una luminaria asimétrica es estrecha, es de forma cónica, mediana, puede ser ancha y muy ancho. Lo ancho se dice que es para la iluminación. Y finalmente tiene una intensidad de repartición más del 80%, que es un orden de iluminación de 30 candelas por 100 lúmenes. Y también está formada por 1000. Una intensidad luminosa que se extiende por 10 candelas por cada 100 lúmenes para su intensidad. Y ese es del tipo cutoff. Bueno, y después es la semi-cutoff, que a diferencia de la cutoff completa, esta se abre hasta el 180 grados, como se muestra en la imagen, desde el 80 hacia arriba, que es hasta el 180. Ese es el límite de apertura. Y como mencionaba en el pasado,
la luz de lo ancho, es decir, lo que abarca, es pues más grande que la cutoff. Entonces, cuando, bueno, una ventaja de la semi-cutoff es que podemos utilizar menores para alumbrar una distancia mayor. A esto se le conoce como interdistancia, es decir, cuando los conos de luz de la semi-cutoff se entrelazan y así podemos colocar más semi-cutoff a mayor distancia para que alumbren un solo espacio, se podría decir. Hablando, por ejemplo, de una banqueta, podríamos abarcar en una banqueta, en lugar de 4 cutoff, 2 semi-cutoff, para que así, como es más ancha su luz, pues se pueden ocupar mejor. Y hasta aquí sería la semi-cutoff. Bueno, después viene la luminaria non-cutoff. Ajá. Su intensidad forma un ángulo igual o mayor a 80 grados. Su relación es vertical descendiente y no se reduce la intensidad de la horizontal. Excede los valores especificados para la repartición de la semi-cutoff. Esto quiere decir que a pesar de que puede rebasar los límites, digamos, en candelas, sigue siendo o se sigue manteniendo. Esta cuenta con una cubierta prismática que puede ser de vidrio o de plástico y funge como una fuente luminosa. No es recomendable para vías públicas ni para vialidades principales, puesto que es muy intensa su luz, entonces provoca un fuerte deslumbramiento. Aquí vamos ahora con una característica muy importante. Bueno, son dos. Aquí vamos a empezar con el alcance. Y bueno, el alcance prácticamente se define como la distancia determinada por el ángulo Y máximo, por así decirlo, o Y max, en el que la luminaria es capaz de iluminar una calzada en dirección longitudinal. Este ángulo se calcula como valor medio entre los dos ángulos correspondientes al 90% de I max, o sea, I se refiere a intensidad, que corresponden al plano donde la luminaria presenta el máximo de intensidad luminosa. Para definir esta intensidad, tenemos 3 grados de alcance de la... Bueno, así, el ángulo Y max menor a 60 grados se le considera alcance corto. Sea 60 menor o igual, bueno, el ángulo Y max que sea menor o igual a 60 o no, mayor o igual a 60 y menor o igual a 70 grados se le considera como alcance medio. Y si es mayor a 70 grados se le considera como alcance largo. Este puede tener un valor máximo absoluto de 1000 candelas incluso. Bueno, y seguimos con la apertura. Esta está definida por la posición de la línea que va paralela al eje del camino y que apenas toca el lado más alejado del 90% de la intensidad máxima en el camino mismo. La posición de esta línea está definida por el ángulo Y90. Aquí tenemos una imagen que muestra prácticamente cómo se define la apertura tanto por ángulos como por metros en longitud. Y aquí también tenemos que el ángulo Y90, si es menor a 45 grados, se le considera que tiene una apertura estrecha. Si el ángulo Y90 es menor o igual a 45 grados o mayor o igual a 55 grados, se le considera apertura media. Y si el ángulo Y90 es mayor a 55 grados, ya se le considera como una apertura ancha. Bueno, luego pasamos al control que es del deslumbramiento y esto define el índice específico de la luminaria. Bueno, aquí la fórmula del índice específico de la luminaria es 13.84 menos 3.31 por logaritmo de 1,80, de la intensidad de la luminaria 80 grados más 1.3
por el logaritmo de la relación que hay entre la intensidad de una luminaria a 80 grados y la luminaria a 88 grados. Y esto va elevado a 1/2 menos 0.08 por la longitud de la relación de la intensidad a 80 grados y la intensidad a 88 grados. Esto se suma a 1.29 más el logaritmo de F, que F es la área emisora de la luz luminaria en metros cuadrados, el cual se saca a partir de los 86 grados. 76 grados, perdón. Y el AC es determinada por el factor de calor variable. Este va a depender dependiendo de la luminaria. Si es una luminaria de sodio de alta presión, va a ser 0.04, mayor a 0.04, y el resto van a ser igual a 0. Aquí está marcado en la línea punteada roja, el ángulo es de 90 grados, la altura, que es el ángulo 0, por así decirlo. La parte verde es el ángulo de enfoque, cuánto es lo que está abarcando, y la parte negra es el ángulo de inclinación, es decir, esto sería como el ángulo, no sé, 33, más o menos. Depende del resultado. Si da un resultado menor a 2, se considera un control limitado. Si es de 2 a 4, se considera un control moderado. Y si es mayor a 4, se considera un control estricto. Bueno, ahora hablaremos acerca de las partes que componen una luminaria. Yo les voy a hablar acerca del balastro y de sus funciones. El balastro tiene básicamente dos funciones. Este enciende y controla la operación de la lámpara, ya que todas las lámparas de descarga de gas, como las fluorescentes, las de vapor de sodio o las de aditivos metálicos, necesitan para su correcto funcionamiento un balastro. Básicamente existen dos tipos de balastros, el balastro electrónico y el balastro electromagnético. Como podemos evidenciar en la diapositiva, tenemos un balastro electromagnético, el cual tiene un núcleo de hierro y una bobina de hierro. Además, en las conexiones de entrada y salida es donde puedes conectar diferentes cables dependiendo del voltaje de tu lámpara. Es muy importante que conozcas tu balastro y tu lámpara, ya que existen diversos modelos, pero son específicos. No puedes usar cualquier lámpara para cualquier balastro. Y funciona de la siguiente manera. Cuando tú prendes el apagador, Cuando prendes el apagador, la energía entra a través de la fase y llega al balastro. Ahí es donde el balastro hace sus funciones y después manda la energía a la lámpara. En este caso es una fluorescente. Y después de ahí la energía regresa al balastro y sale por el neutro. Cabe recalcar que este tipo de balastros ya no es muy usado, dado que, por ejemplo, el que tenemos ahí es un T12 que brinda 58 lúmenes por watt, lo cual es muy poco eficiente y ha sido reemplazado por otros tipos de balastros como es el electrónico. Ya, Camila. Después tenemos las características y clasificación de los balastros. Las características son bajo costo de adquisición, tienen un peso elevado ya que tienen que trabajar a frecuencia de red, tienen un gran volumen, son bastante grandes, casi el tamaño de la de la bombilla, y tienen bajo rendimiento. Es por esto que les comentaba que ya casi no se usan. Y se clasifican en dos tipos. Uno por el tipo de lámpara en aditivos metálicos y en vapor de sodio de alta presión, y por su forma de operación en el electromagnético y electrónico. Bueno, lo que corresponde a las lámparas de aditivos metálicos, estas funcionan prácticamente igual a las fluorescentes, solo que estas cuentan, como podemos ver en el diagrama, con un ignitor, el cual ayuda al sistema de arranque a encender la lámpara, y un capacitador que también ayuda a controlar la corriente dentro del circuito. La tensión de encendido en estas lámparas es un poco mayor a las fluorescentes y es por eso que se necesitan de estos dos elementos externos, y funciona de la siguiente manera. La energía entra a través de estas dos líneas punteadas que podemos ver y llega al balastro.
Ahí es donde el balastro hace su trabajo y manda la energía al ignitor y a la lámpara. Y es lo que nosotros podemos ver la luz visible. Y después esta sale por el neutro. Y como podemos ver en, en la imagen de la izquierda, tenemos un balastro HID. Este balastro se llama así por el tipo de foco. Y es un M59 que trabaja con una bombilla de 400 watts. Y igual ahí tenemos el ignitor. Esta bombilla emite una chispa, bueno, una luz más bien, muy potente y es bastante usada en los estadios de fútbol. ¿Puedes cambiar, por favor? Y por último tenemos a las lámparas de vapor de sodio a alta presión. Estas ocupan una tensión un poco mayor que las anteriores y por eso estas cuentan con un arrancador o ignitor que, como les comentaba, esta ayuda al a darle el arranque que necesita la lámpara, y además cuentan con un condensador que ayuda a convertir los voltios y amperes a watts, es decir, transforma la energía a una mucho más eficiente. Y esta funciona prácticamente igual que las anteriores, solo que la diferencia es que tenemos un circuito aquí en serie y el anterior era en paralelo. Este es en serie porque la energía tiene que pasar forzosamente por todas las fases antes de llegar al foco. No está interconectado, por ejemplo, el balastro con la lámpara, pero funciona prácticamente igual. La energía entra y llega al condensador, pasa al balastro, después al arrancador y llega a la lámpara. Y después de ahí, pues sale por el neutro. Esta lámpara, aquí tenemos un modelo que es HID, por lo mismo por el foco, y es un M135. Igual podemos ver ahí las partes del condensador y el ignitor, y la bombilla de 400 watts. Esta lámpara es muy usada en el alumbrado público y llegó a reemplazar a los halogenuros gracias a que esta es mucho más potente. Y ya. Buenos días, compañeros. A mí me toca explicarles lo que es un reactor electromagnético. Un reactor electromagnético es una máquina que transforma su energía mecánica en energía eléctrica. Esta lo consigue gracias a la interacción de sus partes, que sería la parte móvil, lo que se puede ver que está girando, y la parte estática, que sería llamada estator. Estos reactores emplean bobinas que giran dentro de un campo magnético, de modo que mientras lo van haciendo, estas producen una corriente eléctrica. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Este reactor electromagnético está compuesto por un gran número de bobinas de cobre, que son las que se pueden ver por dentro. Esas son las que giran, y los cubre un núcleo de hierro laminado, que sería la parte que se queda estática. En ella se produce una pérdida de calor, se produce una pérdida de calor mientras, en las bobinas cuando estas van girando perdón. Cuando el reactor está en funcionamiento, o sea, la parte de adentro está girando, estas producen el flujo magnético y lo de afuera lo convierte en electricidad. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Que se puede ver aquí es un dínamo, que ya habíamos hablado creo que de él. Este es igual un reactor electromagnético, pero funciona de manera al revés. O sea, aquí lo que gira sería el imán, la parte que en el anterior se quedaba estática, y las bobinas son las que se quedan, en este caso, estáticas, pero es el mismo funcionamiento. Este tipo de reactor produce una corriente alterna que no tiene una intensidad constante y se les conoce como alternadores. Y ya sería todo. Perdón, tenía apagado el micrófono. ¿Ya acabo de exponer el equipo? No, todavía no. No, falta Perdón. esto del reactor. Una disculpa. Sí. Después pasamos a lo que es el reactor o el balastro electrónico, que a diferencia de el electromagnético, para empezar es como un tipo regulador que regula las lámparas fluorescentes
principalmente a altas frecuencias, usando componentes electrónicos en vez del tradicional transformador, que me parece que es el que utiliza el electromagnético. La imagen que les puse aquí en la diapositiva es como el más comercial, se podría decir, es de la marca Lumatec y generalmente lo manejan en diferentes tamaños, es entre 400, 600 y 1000 watts. A ver. Bueno, para las diferencias y bueno, también las características de este tipo de reactor es que para empezar no produce efectos estroboscópicos, o sea, significa que la luz al momento de encenderla, bueno, la lámpara no va a estar parpadeando y tampoco, no sé si han visto en el alumbrado público que cuando las lámparas ya están muy viejas o tiene como mucho tiempo que las instalaron, empieza a parpadear. Bueno, pues esto no sucede en el caso de cuando se utiliza un balastro electrónico. También tienen un arranque instantáneo, significa que no lo tienes que precalentar para que emita la luz. Y también tiene una regulación del flujo luminoso de la lámpara, esto gracias a un dimmer o potenciador que va cambiando pues, la potencia que tiene cada una de estas lámparas. Otra parte o característica importante para esto, bueno, para este balastro es la estructura y pues su funcionamiento. Convierte bueno, para empezar convierte el voltaje de corriente alterna a corriente directa. Pasa por para un convertidor de corriente directa a corriente directa y después pasa a un corrector de potencia y después lo conecta a un inversor de alta frecuencia, pues haciendo lo que mencionaba anteriormente que hacía que la iluminación fuera más, o sea, se encendiera de forma más rápida sin tener que estar precalentando. Y pues ya, eso sería todo. Ok, ¿ya pasaron todos los miembros del equipo? Sí. ¿No faltó nadie? No, profe. No, no, profe. No, digo, Eduardo de Jesús nada más leyó 2 diapositivas, pero sí, sí participaron. Ok. Bueno, pues ahora la sección que tanto les gusta. Vamos Maestro, Hola, Jorge. oye, nada más para redundar un poquito el tema. Si dicen que Eduardo de Jesús nada más leyó 2 diapositivas, no sé qué te parezca que complemente parte de lo que dijo esta María del Rocío, reformulando un poquito porque me sonó un poco redundante como el convertidor es no, el regulador es el que regula y de ahí se siguió que tratara de complementar como esa parte de cuál es la función del regulador sin ser pues, sin repetir la parte de regular para que se complete su participación. Bueno, sí, porque se sacó una calificación bastante baja. Entonces sí, estoy de acuerdo. Adelante, Eduardo. Vale, Eh, bueno, yo siento que bueno, la principal en el regulador, no sé si sí se está escuchando. Sí, perfectamente. Eh, Como tal, para no ser redundante y decir regular, hay una entrada inicial, en este caso de energía, la cual pues no puede pasar de forma directa. Yo siento que por eso es necesario el regulador para que esta energía pase de forma adecuada o en la intensidad necesaria para que tanto lo soporte pero también para que no sea tan poca intensidad o cantidad de energía para que pueda funcionar de manera correcta la luminaria o en este caso pues gracias a este regulador. O o bueno, también haciendo uso del potenciador que estaban mencionando, pero yo en lo personal lo explicaría de esa manera, que es, hay un flujo inicial de energía, pasa por este regulador y este regulador se encarga de transformar, no de transformar, sino de ya sea comprimir o adaptar esta energía a la intensidad que sea necesaria para su función. Ok. Sí, muy bien. Gracias, Eduardo. A ustedes, profesores. Y ahora sí,
Empezamos con las preguntas. El equipo, la verdad es que lo expusieron lo que tenían que exponer y lo expusieron rápido. Entonces, vamos a tener tiempo para más preguntas en esta ocasión. Entonces, de los que no hayan preguntado la clase pasada, por favor hagan una pregunta. ¿Quién se anima? Para hacerlo, por favor, aprieten la manita que está ahí en Teams. ¿Ya vieron que hay una manita en el menú? Esa manita es para levantar la mano. Entonces, por favor, alguien apriétela. Quien guste participar. Y si no gusta a nadie, ya saben que nosotros al final decidimos quién. Aarón. Que creo que es Perdón, Jorge. Aarón Israel Merchan levantó la manita. Ok, sí, Aarón, adelante por favor con tu pregunta. Activo el audio. Bueno, bueno, en el tema para el control de deslumbramiento, presentaron una fórmula. Me gustaría que ejemplificaran y resolvieran la fórmula. Sí, Sí, eso lo explicó Edith, me parece que ella debería ser quien lo responda. sí, bueno, el índice específico de la luminaria, bueno, los números que ya vienen establecidos en el manual de vialidad. Entonces, pues ya nada más, digamos, la longitud en donde dice intensidad de luminosidad a 80 grados, digamos, en la línea donde tienes la línea puntiaguda roja, naranja, donde dice ángulo 90 grados, se tiene que calcular el ángulo a 80 grados, en vez de 90 a 80, a partir de donde dice ángulo 0 hacia arriba. Entonces, después donde dice 80 a 88, es lo mismo, es la intensidad que se representa en un ángulo de 80 grados hacia abajo y en un ángulo de 88 grados hacia abajo. Eso se va a elevar a un medio y después se va a restar por el 0.08 y se vuelve a multiplicar otra vez por la intensidad a 80 grados y después otra vez a 88 grados. Después F, que fue lo que mencioné, es el área que abarca o que en sí ilumina en un total, pero ya se va a abarcar de 76 grados hacia abajo. Y C es el factor de calor variable que tiene el tipo de luminaria. Es decir, va a depender de la presión, o mejor dicho, de qué tipo está hecho. En el caso de que sea de sodio de alta presión, va a ser mayor a 0.4. Y si es de otro tipo, va a ser igual a... Tendremos que sustituir los valores en la intensidad del ángulos a 80 y 88 para averiguar cuál es, y ya de ahí sale el resultado. Después decimos que si el resultado es menor a 2, tienes un control limitado. Si es de 2 a 4, es moderado, y si es mayor a 4, es un control estricto. No sé si te haya contestado correctamente. Bueno, es que quería un ejemplo, no que me lo explicaras. Ok. Por ejemplo, en la imagen que... bueno, es que no sé si pueda poner la presentación. Sí, por favor, pónganla. A ver, espera. Es esa, ¿no? Sí. Sí, por favor. Esa. Gracias. Mira, la intensidad luminosa de donde dice I80, digamos, vamos a calcular hasta es que no sé cómo representarlo, como por donde está abajito del 90. ¿Sí me explico? Aarón, por favor. Sí. Bueno, de ahí se va a sacar la intensidad luminosa de esa área.
Después de esa área se va a sacar la intensidad luminosa. Después se va a sacar a un ángulo de 80 grados, digamos en esta misma imagen para que me vayas comprendiendo. Esas dos se va a dividir la de intensidad de 80 grados sobre la intensidad de 88 grados. Lo que te salga lo vas a elevar a un medio. Es que no tengo como tal un ejercicio para mostrarte, pero permíteme tantito. Edith. Edith, te propongo una cosa. Lo que pasa es que la pregunta de Aaron es muy pertinente. ¿Te parece que pasemos a otra pregunta y ahorita preparas el ejemplo y en unos minutitos más ya lo presentas? Sí, claro. Por favor. Dejamos esta pregunta en espera porque sí hay que darle oportunidad a Edith que la prepare. Es muy justo, creo yo. Entonces, vamos por el momento a otra pregunta. Aaron, ¿tu pregunta sigue ahí? No nos vamos sin que se responda, pero dale chance a Edith para que lo prepare. ¿Sale? Ok, a ver, ¿alguien más que quiera preguntar? Profe, ¿puedo preguntar yo? ¿Ya preguntaste la clase pasada? No, yo expuse la clase pasada, profe. Ah, claro. ¿Me podrían mencionar uno o dos ejemplos de dónde se encuentran el tipo de repartición de luminarias sobre el cutoff? Sí, yo te la respondo, Eric. Mira, 1 o 2 ejemplos me dijiste, ¿verdad? Sí, o con uno. Ah, con uno. Por decir, en las vialidades se manejan muchas estas luminarias. Porque cada vez, bueno, las luminarias están dispersas o en una distancia de 2 a 4 metros de distancia. Entonces lo que hace esta luminaria, que es ilumina de forma cónica, pero tiene muchísima energía. Y un dato muy importante es que también ilumina hacia el cielo. Entonces es un desperdicio hacia el cielo porque no se utiliza nada, pero entonces esto puede... Se está cortando cañón. No te escuchas. Inti, No se ¿puedes escucha, repetir, Inti. por favor, lo último? ¿Me escuchan? Sí, ¿puedes repetir lo último, por favor? Sí, profe. Esto genera... Es que no se escucha, se está trabando. Inti, por favor, desactiva tu webcam. Para que esté solo el audio presente. ¿Listo, profes? Ahora sí. Esto genera... Esta iluminación del cutoff, lo que genera el peatón es mejor visión, mejor alumbramiento a la vía pública, y puede ocasionar algún accidente. Eso sería un ejemplo del cutoff. Sí, ¿respondió tu pregunta, Eric? Sí. Bueno, en algunos momentos como que se cortaba, pero sí tenía la idea. Bueno. Gracias. No la respondió del todo bien. Porque el ejemplo del cutoff que dio Inti está bien. Es lo que se busca en una luz de alumbrado público. Pero ahí no escuché bien porque se cortó un poco, pero él comentaba que esta misma luminaria, la cutoff, emitía luz hacia el cielo con un desperdicio de energía. ¿Fue así, Inti, que respondiste? Sí, profe.
Sí, pues no, lo que pasa es que las luminarias, las cut-off o semi-cut-off, por la parte de arriba, haz de cuenta que el foco es redondo, o la luminaria es redonda, pero la parte de arriba está sellada. Es lo que nos decía hace rato Isabel, que se ponía ahí un reflector para que en lugar de que la luz se fuera hacia arriba, hacia el cielo y se perdiera, se reflejara hacia abajo, hacia donde realmente la queremos, porque no sirve de nada que se ilumine hacia arriba. Entonces realmente las luminarias cut-off y semi-cut-off nunca iluminan hacia arriba, siempre iluminan hacia abajo, en algún ángulo, el que sea, pero siempre van hacia abajo. Así como lo comentaste, entonces, yo creo que la pregunta de Eric fue muy buena, aunque fue más o menos respondida. Entonces, no sé qué opinan Jorge y Mauricio, le damos un 10 a Eric. Sí, está bien. Y 1 a Inti. Ok, muchas gracias. Ustedes ya no pueden participar. Inti ya no puede responder preguntas y Eric ya no puedes preguntar. Y ahora sí, Ok, profe. Gracias. Y Edith, ¿ya tendrás lista la respuesta para Aarón? Sigo en eso, profe. Ok, entonces vamos a otra pregunta. ¿Quién levanta la mano? A ver, tenemos una pregunta de María Fernanda Alarcón Molina. Adelante. Adelante, María Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando explicaron primero sobre los balastros y después sobre el reactor, pero cuando estaban explicando sobre el reactor, cambió el nombre diciendo sobre los balastros. Entonces quisiera saber si son lo mismo o en qué radica su diferencia o cómo podríamos identificarlos. Yo le respondo. Adelante, por favor, María. O Isabel. No, Aranza. Aranza, perdón. Si gustan mostrar las diapositivas, si les ayuda para responder, lo pueden hacer. Ok. Sí, por favor, ¿puedes poner la presentación? No sé qué diapositiva quieres. La primera. ¿Esa? Ajá. No, bueno, no, mejor la tercera. No, la de características. Esa. Bueno, yo al principio de mi exposición les comenté que básicamente habían dos tipos de balastros, el eléctrico y el electromagnético. Balastro y reactor es prácticamente lo mismo, solo que tienen, o sea, a veces lo llaman reactancia o así, pero es básicamente lo mismo. Y como puedes ver acá, en la clasificación tenemos que se clasifican por su forma de operación, como te comentaba, en electromagnético y en electrónico. Y la diferencia, pues ya comentaban mis compañeras. Yo expliqué un poco del electromagnético y mi compañera Valeria lo explicó de una manera más amplia. Y Rocío explicó del electrónico. Y esa sería la diferencia. Pero es básicamente lo mismo, solo que en el temario se llamaba reactor, pero es lo mismo. Ok. La pregunta fue... Gracias. Gracias. La pregunta... Bueno, María Fernanda, ¿te quedó clara la respuesta? Un poco, pero es que, bueno, o sea, entonces sí hablamos de lo mismo en un balastro y un reactor, o sea, son lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo que es que algunos autores lo llaman de una forma y otros de otra, pero es básicamente lo mismo. Ok. Quedó claro, gracias. Sí, gracias, Fernanda. Y respondió Estíbaliz Sánchez. La pregunta de María Fernanda me pareció bastante atinada, porque sí quedó la duda de qué era o no era. Entonces, y Estíbaliz la respondió bien. Entonces, María Fernanda, tu pregunta fue buena, pero fue respondida. Entonces no te vamos a dar ni a quitar nada, te quedas en 0. Y a Estíbaliz le vamos a dar 2 décimos. Sí, profe, gracias.
Ok, siguiente pregunta. ¿Quién se anima? Edgar Jesús Hernández, por favor, adelante. Bueno, profe, yo tengo una duda. Comentaban, por ejemplo, de las luminarias de cutoff o semi-cutoff o no cutoff. Quería saber, por ejemplo, para un proyecto, bajo qué términos o cómo podríamos diferenciar. Por ejemplo, en una vialidad, ¿qué tipo de luminaria poner? O sea, ¿bajo qué estudio se realiza o cómo pudiéramos llegar a ver bajo qué luminaria es la correcta para ese tipo de proyecto? Okay, ¿quién le responde del equipo Si que no haya quieres, la respondido ya? contesto. Adelante. No, profe, ¿qué estaba diciendo? Perdón, lo interrumpí. No, nada. Adelante. Bueno, para esto tendrías que checar, como ya di... Chio, ¿puedes poner la presentación, por favor? A ver. Básicamente son en los ángulos en los que está alumbrando. Las cutoff tienen un, podría llamarse cono de luz, más pequeño que la semicutoff. En el de, y la primera creo, no es cierto, creo que es la tercera. ¿Cuál quieres? ¿La de semi-cutoff? No, creo que es la 5, la 5. ¿Esa? No me aparece, a ver, espera. Es la quinta. Por eso la de semi-cutoff, ahí está. No, la de luminaria con repartición cutoff. La que sigue de la clasificación en las tablas. Ya. Ah, bueno, ahí en la parte de abajo tenemos... No me aparece. ¿Ustedes ya la pueden ver? Sí. Ah, bueno. Sí. A ver, yo la veo desde mi celular. Bueno, en la parte de abajo, por ejemplo, este es el ejemplo de la de cutoff. Se ven unos conos de luz. Entonces, para diferenciarlos, nada más tendrías como que ver la distancia que está alumbrando o, por ejemplo, verlos de lejos de la forma en la que está iluminando. De igual forma, pues en el manual que nos mandó el profe, ahí está la tabla donde marca como las distancias o el número de lúmenes, en este caso, o de candelas que tienen que alumbrar cada tipo de luminaria y cuánto es el espacio o el ángulo que deben de abarcar. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, bueno, más o menos, nada más, bueno, en el tema de las distancias, ¿eso no les tocaba a ustedes como exponerlo o bueno, ya sería posteriormente a otro equipo? Bueno, es que... No, sí, o sea... Pero yo quisiera complementar un poquito como la respuesta de Isa. Ahí la diferencia entre esos tres, también, no sé si te das cuenta, incluso en la imagen, que radica como en el espacio que alumbra cada uno de los tipos. Entonces yo creo que para determinar en un proyecto de alumbrado público o de alguna calle, habría que identificar los parámetros de la misma calle y qué tipo de calle o qué tipo de vialidad va a ser para ver qué tipo de alumbrado le pones. Si le pones
si quieres que alumbre completamente o no sé si, por ejemplo, es una carretera, no sé si han ido bueno, pasado por la carretera de Almoloya, la luminaria ahí tendría que ser como con un cutoff total, considero yo, y al contrario, da una iluminación muy, muy baja, casi nula, entonces eh, identificar y examinar ese tipo de características son de las que dependería qué tipo de cutoff eliges para ponerla. No sé si contesté tu pregunta. Es lo que yo decía como la interdistancia, que era la forma, bueno, el punto en el que se entrelazan los conos de luz que mencionaba al principio. Algunos se entrelazan y algunos no, dependiendo el tipo de luminaria que es. En el cutoff no se entrelazan, en el semi-cutoff sí se entrelazan, en el non-cutoff como que es más desperdicio de luz. Es dependiendo, así como dice Chio, en dónde lo vas a colocar. Ok, Ok. ¿cómo sentiste la respuesta, Edgar? Sí, bueno, entiendo que tendría que realizar, por ejemplo, cálculos más especializados, pero pues, básicamente, pues sí me resolvieron la pregunta. Bueno, déjame decirte que en realidad te la respondieron mal. Voy a dar la explicación porque es una pregunta muy, muy importante la que hizo Edgar. Entonces voy a compartir mi pantalla un momento. ¿Pueden ver ahí mi dibujo que parece de niños? Sí. Ok. La parte que está arriba es la lámpara. Ajá. Que está amarrada a un poste que tiene una cierta altura. Entonces lo que hace esta lámpara es que emite la luz de tipo cono. Es una luminaria cutoff. Ajá. Entonces, lo que va a pasar es que va a pasar un coche abajo de la luminaria. Entonces, el coche va siendo conducido por una persona. Entonces, si el ángulo de la luz es muy amplio, es decir, que fuera como de este tipo, que fuera así como el azul que estoy dibujando acá, lo que haría es que ese rayo le pegaría directamente en los ojos a la persona. Entonces, imagínate que vas manejando por una calle oscura y de repente llegas a donde hay luminaria y esa luminaria te pega directo en los ojos, te va a deslumbrar. Y si te deslumbra es súper peligroso porque puedes perder el control del vehículo o a lo mejor no, pero no, quizás te impida ver un obstáculo, ya sea una piedra, un perro, una persona que vaya caminando sobre la vialidad. Entonces, por eso se prefieren cutoffs a ángulos cerrados. Y ángulos cerrados, como bien decían sus compañeros, el ángulo se mide desde el centro de la lámpara hacia donde va el, el, el- el cono de luz. Ajá, eso es lo que define. Pero, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y vas caminando por una calle peatonal, usualmente ahí se permite inclusive semi-cutoff. O sea, no hay tanto problema si te deslumbra, siempre y cuando no es un deslumbramiento muy fuerte, si te deslumbra el alumbrado público. Porque si tú vas, por ejemplo, caminando por aquí y vas a pasar por donde está el rayo de luz, quizás te dé un poco la cara, pero no hay tanto problema a como si vas manejando. Ahora, si vas en una calle, por ejemplo, de una calle normal, de una colonia normal, por ejemplo, Plazas de San Buenaventura, que está allí enfrente de CEU, ahí se juntan los dos escenarios, gente que va manejando y gente que va caminando. Entonces, ahí hay que tener lo usual es tener semi-cutoff, es lo mejor, pero el problema con la semi-cutoff, con las cutoff que tienen el ángulo muy pequeño, es que necesitas ponerlas más seguido, entonces te cuesta más para no deslumbrar a los peatones. Entonces se prefiere por temas de economía que sean semi-cutoff, es decir, que el cono sea mucho más abierto a que sea cerrado. Pero bueno, hay veces que la economía manda y pues, se pone en semi-cutoff, aunque lo mejor siempre es cutoff totalmente. Y las non-cutoff, o sea, las que no se cortan, esas usualmente no se usan nunca en alumbrado público más que, por ejemplo, en parques
porque las cutoff, las non-cutoff, voy a dibujarla por acá. Está la lámpara y arriba tiene haz de cuenta que es un foco normal prendido y que avienta su luz para todos lados como si fuera el sol, pero en la noche. Entonces alguien va caminando, eventualmente se puede deslumbrar si la luz es muy fuerte. Y aquí hay un desperdicio de luz porque mucho se va para el cielo. Entonces, iluminar el cielo, pues como para qué, ¿no? No tiene ningún caso. Al contrario, lo que haces es contaminar el ambiente nocturno con luz. Y esto se usa básicamente en parques. Las non-cutoff, o sea, las que avientan su luz para todos lados, están prohibidas para iluminación vial. ¿Por qué? Porque estas sí que pueden deslumbrar eventualmente a un conductor. Porque como avientan la luz para todos lados y de repente tú llegas manejando y te encuentras con la luz, te va a deslumbrar y eso es bastante peligroso. Entonces, ahora sí, Edgar, más o menos quedó clara la respuesta. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Sí, más bien tiene que ver el uso que le vas a dar a la iluminación, dónde va a estar, a que se hagan estudios. En realidad no se hacen estudios de esto, sino ya están, vas con el vendedor de lámparas y le dices, oye, quiero una para iluminación vial. Ah, pues esta es la semi-cutoff, esta es la buena. Ah, quiero una para un parque. Ah, bueno, tenemos estas opciones que son non-cutoff. O quiero nada más una para iluminación de alguna calle peatonal donde pasan pocos coches. Ya está dado, ya no tiene realmente que hacer un gran estudio para eso, sino aquí más bien lo que te dicta el tipo de lámpara es el ángulo al que va a alumbrar dicha lámpara. Ahora sí, Mauricio o Jorge, ¿cuánto consideran que debamos darle a Edgar Jesús por su pregunta? Fue una buena pregunta. Entonces, yo opino que le hagamos como la otra vez, con una décima al que preguntó y una décima al que contestó. Aquí, ¿quién respondió? ¿Isabel o Valeria? Que ellas nos digan quién de las dos. Ok. Isabel, profe. Ok, Isabel. Listo. Gracias. Y todavía tenemos pendiente la respuesta de Edith. Sí, Edith, profe, una pregunta, ¿lo tengo que decir o como tal, o tengo que hacer un dibujo o algo, una representación? Pues si ya lo tienes escrito, que yo supongo que es lo que hiciste en este tiempo, Sí, ¿puedes tomarle una foto y mostrárnosla nada más? pero está todo revuelto. Es que No hice como importa. el cálculo para podérselo, digamos, poderle dar un ejemplo. Sí, pues mira, tú proyéctalo y explícalo, lo que Ok. hiciste, porque Entonces, tú lo permíteme que entiendes. le saco la foto y la subo. Ok, entonces tenemos tiempo todavía para otra pregunta. Otra pregunta, por favor. ¿Quién levanta la mano? Nadie. Bueno, entonces, Mauricio, ¿quieres decidir quién pregunta? Sí. Quiero que pregunte Karen Aimé González Guadarrama. Aquí estoy. Bueno, es que no tengo como una pregunta, pero no sé, a lo mejor ¿qué luminaria es la que más pues está como habilitada aquí en Toluca? Ok. ¿Quién del equipo de los que no han participado, o de los que no han contestado, quiere contestar esta pregunta? Bueno,
yo la respondo y realmente ahí yo siento que regresamos al tema donde las luminarias ya están pues establecidas el tipo según la necesidad que haya o el lugar en donde vayan a ser instaladas. En este caso, hablando del centro de Toluca o de Toluca en sí como tal, yo siento que las más usadas pueden ser las semi-cutoff, ya sea porque también yo creo que entramos en el estándar de que no podemos darnos ahora sí que la oportunidad de usar todo el tiempo solamente el tipo cutoff, que sería pues el indicado, como ya se había mencionado anteriormente, gracias al profesor. Entonces, pues para mí, las más usadas en Toluca podrían ser el tipo semi-cutoff. No sé si respondí tu pregunta satisfactoriamente. Pues sí, bueno, pues era como una duda de cuál, pero pues sí. Sí, en realidad son las que más se usan, por ejemplo, como decía Eduardo, para las calles del centro, pero también para las calles de, por ejemplo, Toyocan, ahí sí son cut-off totalmente, porque pues es una vía rápida. En el centro hay como que priva más un poco el tema estético, o sea, que se vean bonitas, que la ciudad se vea padre, porque pues es lo poco turístico que tiene Toluca. Entonces, pues hay que medio rescatarlo. Entonces ahí sí se usa un poco más el semi-cutoff. Inclusive hay algunas, en el centro de Toluca, por ejemplo, donde está el Teatro Morelos, ven que por ahí hay una explanada, he visto luminarias no cutoff, que está el foco con una burbuja de cristal y alumbra para todos lados, ¿no? Entonces, pues ahí no necesitas un cutoff, necesitas algo que se vea bonito. Quizás caro, pero inclusive que se vea bonito. No necesitas algo muy sofisticado como una cutoff. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Ok. Sí, justo en Maestro, Sí, adelante, Jorge. bueno, yo le daría la pregunta a Eduardo porque me parece que lo contestó bien, ya que no estaba bien delimitada. Si hubieran dicho en tal zona, en tal parque, junto al Teatro Morelos, hubiera cambiado la respuesta, pero al estar abierta en Toluca en general, pues da la oportunidad de decir cutoff y estás bien, semi-cutoff y también estás bien. Ok, entonces Eduardo le daríamos los 2 décimos y ya, Gracias. y a Karen Aime González Guadarrama, ¿cuánto le damos? ¿O le quitamos? Le quitamos ¿Cuánto le quitamos? 1, 1. porque no dijo que tuviera ninguna pregunta. Siempre hay preguntas sobre cualquier tema. Y y le costó mucho hacer esa pregunta. Que además, bueno, normalmente uno pregunta sobre lo que expusieron. Hizo una pregunta sobre algo que no dijeron, pero que sí pudieron responderle, entonces es por eso. Ok, ¿aún falta alguien del equipo por responder? Falta la respuesta de Edith. Ah, sí, Edith, ¿ya la tienes? Edith. A lo mejor está tomando la foto todavía. Pero falta María del Rocío por responder, ¿no? Sí. Sí. Ok, levantó la mano Alejandro Eusebio Toribio. Y también Adrián Mauricio, pero bueno, ya nada más ¿Quién? nos queda una pregunta. Entonces, Alejandro, por favor, haz tu pregunta. Ok, está bien. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los reactores electrónicos importantes con respecto a los reactores inductivos convencionales? ¿Inductivos? Bueno. ¿No te refieres a los electromagnéticos? O sea, entre esos dos. Es que también está el electrónico. Ajá. Ah, ok. Bueno, voy a compartir la presentación tantito.
Bueno, aquí para empezar, mencioné que en algunas de las características del electrónico, que también calificaba como diferencias con el electromagnético, es que para su funcionamiento tiene componentes electrónicos y en el caso pues, de los otros se utiliza a través como de un transformador. Además de que tiene un potenciador, que esto hace que regule el nivel como de iluminación que va a tener cada una de las luminarias. Es el que se muestra aquí en la imagen de hasta abajo. Ahí dice regulación del flujo luminoso de la lámpara. Y además por su tipo de funcionamiento no parpadea al momento de encenderlo y tiene un arranque instantáneo. Estas son como, bueno, considero que son como las ventajas que tiene por sobre el electromagnético. No sé si contesté bien tu pregunta. Abre tu micrófono, Alejandro, por favor. Sí, pues sí, está bien, ya que pues igual son unas de las principales ventajas luego. Sí, realmente el electrónico es mucho mejor. Además, inclusive es más barato, porque como ya tiene muchos años produciéndose, ya los costos de inversión inicial ya se cubrieron, entonces son baratos. Inclusive estos son más caros los convencionales. En realidad, yo creo que si andas buscando en el mercado uno de los convencionales o de los electromagnéticos, ya difícilmente lo encuentras. Y si lo encuentras debe ser muy caro por la escasez, porque son mucho mejores los electrónicos, como decía María del Rocío. Entonces, Jorge, Mauricio, ¿cómo los dejamos los décimos a Alejandro y a María del Rocío? Ya le dije y está de la más. Yo diría 1 y 1. ¿1 y 1? Ok. Listo. Profe, no sé si ya se pueda ver en la pantalla. Ya se ve. Ya. Bueno, aquí tenemos como un ejemplo en donde vamos a determinar, digamos que a 88 grados se tienen 300 candelas y la altura es de 2.5 metros. Entonces esto con la fórmula que es de 300 sobre la distancia al cuadrado da un resultado de 48 y en el ángulo de 80 grados estamos suponiendo que son 250 candelas. Esto va dividido entre 2.5 al cuadrado y da un resultado de 40. Entonces ya simplificando en la fórmula, que es 13.84 menos 3.31 y todo esto, el logaritmo de 40 da 1.60. Y ya aquí en el siguiente, que es el logaritmo de 40 entre 48, que es el del ángulo de 80 entre 88, nos da un resultado de 0.079. A lo vamos a elevar a 0.5 y nos da un resultado de 0.281. Después ya seguimos con el procedimiento que es menos 0.08. Otra vez aplicamos el logaritmo que es de 40 sobre 48 y nos da un resultado de menos 0.079. Y se vuelve a hacer el logaritmo acá de f, que tenemos un supuesto que son 10 metros cuadrados, entonces nos da 1. Y el control lo estamos tomando como si fuera de alta presión con 0.4. Entonces, si ya intercambiamos todos esos valores, nos da un resultado de 9.8. Y ya simplificando en lo que estábamos estandarizando hace un momento, que si era menor era un control limitado y todo esto, entonces nos damos cuenta que es mayor a 4 y entonces da un control estricto. No sé si ahora sí ya me haya dado a entender. Aarón, ¿qué opinas? Sí, ya. ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta ahí, Edith. Sí. Ahí donde tienes tachado, ese menos 0.079 es el logaritmo
de 40 sobre 48. Sí, Y luego ya fue que le sacaste raíz. sí, le saqué raíz y ya me salió en menos 0.281. Es que no sé cómo le sacaste raíz a un número negativo. Sí, en eso tenía duda, es que no recordaba bien, pero luego me quedé pensando, creo que sí, creo que no. No, porque tendrías que utilizar números imaginarios. Sí, es que, ¿sabes? Hay un tema allí, Edith. Sí. Propusiste al revés tus Los intensidades luminosas. Sí, lo que pasa es que a 88 grados, sí, la intensidad siempre es menor que 80. ¿Por qué? Porque el 80 está un poco más cercano al centro. Entonces, todo lo más cercano al centro es lo más intenso, porque el foco ilumina directamente hacia abajo. Y solamente ves que ponemos difusores y eso para que mande la luz hacia los lados. Entonces, entre más nos alejemos del centro, la iluminación en candelas es más baja. Ajá. Sí. Entonces, tendría que haber sido un poquito al revés, porque a los 88 grados, que es más lejos del centro, siempre ilumina menos que 80 grados, que está un poquito más cercano al centro, siempre. Y también otra cosa es que realmente propusiste unas cantidades elevadísimas. Entiendo la falta de, de que no habías hecho esto antes, pero la verdad es que una iluminación de 300 candelas es un montón, no, es más o menos como la luz del sol que hay ahorita en la calle, más o menos es eso. En realidad en la noche usualmente tenemos iluminaciones en candelas de entre 40 y 100, de 300 o 150, la verdad es que es bastante. Pero para el ejemplo está perfecto, no hay mayor problema. Solamente que si las propusiste al revés. Invertida, sí, un poco. Si las hubieras puesto al revés, el cálculo te hubiera salido perfecto. Sí, ya tienes resultados positivos y tendrías ahí el 0.28. Sí, es correcto. Vale. Ajá, y por esa razón te salió una C tan alta, que tienes un control súper estricto, porque tienes una intensidad del foco muy alta, en ángulos muy bajos. Entonces, por eso te da un control tan estricto. Si bajas la intensidad en candelas, ese se va a bajar. Pero bueno, en general yo diría que bien. Entonces, ¿cuánto le damos a Edith y a Aaron? ¿Qué será? Yo creo que es una pregunta que no estuvo tan sencilla, entonces yo opinaría que Aarón lo dejáramos así, en 0. ¿En 0? Y a Edith le diéramos 1 décima. Sí, porque realmente le echó ganas ahorita en este ratito. Sí, ok. Listo. Bueno, ya participamos todos. Bueno, participaron todos. Entonces, ya terminamos el juego de las preguntas y las respuestas. ¿Alguien tiene otra pregunta ya fuera de competencia? Yo tengo una, profe. Adelante, por favor. ¿Puede algo que usted dijo de que al contrario, por ejemplo, cuando los focos iban como hacia el cielo, ¿cómo es que un foco puede afectar el ambiente? ¿Cómo lo contamina? Esa pregunta yo creo que Mauricio la puede responder mejor. Sí, de hecho, no la voy a responder así al 100, porque hay un equipo que le toca contaminación lumínica. Entonces, tampoco les quiero responder. Sin embargo, obviamente, no pienses solo como ese foco, sino todos los demás focos. Entonces, si acumulamos todos estos focos que generalmente son non-cut-off, están irradiando esta luz hacia el ambiente. Entonces, la ciudad se vuelve reflectante y entonces, bueno, además de que no puedes ver las estrellas, tienes un ambiente que está reflejando muchísimas cosas
y no necesariamente necesitas que te reflejen a otros ambientes, ¿sí? Obviamente, ¿qué otra cosa también afecta ahí? Es si está nublado, si hay contaminación. Imagínate que fuera una ciudad muy contaminada y esta luz va al ambiente. Esta contaminación son pequeñas partículas, entonces está haciendo como un efecto también tipo invernadero, por así decirlo. Entonces se está reflejando todo hacia abajo y eso molesta visualmente a las personas de la ciudad. Entonces es por esto que uno busca que la iluminación sea dirigida para que no pueda ocurrir esto y bueno, la contaminación sí es factor importante también. Y me refiero a la polución de elementos químicos. Pero sí, van a ahondar más en el tema, el equipo que va a hablar de contaminación lumínica. Ok, profe, gracias. Incluso para los astrónomos, pues tienen que buscar lugares muy alejados de las ciudades por esta reflectancia que se produce para poder observar las estrellas. Ok, gracias. Sí, buena pregunta. Yo tengo una duda, profe. Adelante. Bueno, ¿cómo es que se deben de conectar las luminarias, bueno, de tipo cutoff o semi-cutoff a la red eléctrica? Bueno, hay básicamente dos maneras. La primera es que hay algunas que son solares, es decir, que tienen un panel solar arriba. Seguramente las has visto, en Toluca han puesto muchas. Tienen un panel solar arriba, tienen una batería y esas luminarias no están conectadas a la red eléctrica, son independientes cada una. Son caras, pero o sea, es caro es cara su adquisición, pero la operación ya es muy barata, porque no le pagas a CFE. Y ahora, las que sí se conectan a electricidad, usualmente lo normal es que vayan a voltajes altos, por ejemplo a 220 mínimo, porque es más eficiente. Y CFE te cobra la iluminación, o sea, se la cobra pues a quien se la tengan que cobrar, un poco más alta de lo normal. Anda, si no me recuerdo, como en unos 50 el kilowatt hora para alumbrado público. Y como te comentaba, va a 220. Entonces, que vaya a 220 implica que vaya a dos fases con un hilo, o sea, un 2F1H, para poder operar a ese voltaje, a 220. Porque, como ves, son focos potentes y grandes. Entonces, pues necesitamos mayor voltaje para poderlos operar. ¿Sí respondí tu pregunta? Pues sí, bueno, más o menos es que, o sea, se debe de conectar a la red monofásica que es a la que va a 220, ¿no? No, en realidad la de 220 es bifásica, porque fíjate, cada fase está, su corriente nominal es a 110 voltios. Entonces, si queremos tener a 220, necesitamos dos fases. Si queremos tener, por ejemplo, a 330, necesitamos tres fases y así. Y entre más alto sea el voltaje de la red, o por ejemplo en este caso el alumbrado público, es más eficiente, hay menos pérdidas. Por eso se busca que sea alto, porque seguramente puedo operar sin problemas 110, pero es más ineficiente, es mejor a 220. Listo, ok. Bueno, ya para concluir, yo tengo
una aclaración nada más. Sus compañeros hablaron sobre los generadores o los reactores eléctricos y los dinamos, y comentaron que las bobinas pueden ser de cobre. Sí, de hecho, la gran mayoría son de cobre, las más eficientes y las mejores son de cobre, pero el problema con el cobre es que es muy caro. Entonces, lo que se está haciendo desde hace unos años, ya como 10, 15 años, que se están sustituyendo las bobinas de cobre por bobinas de aluminio. El aluminio es peor conductor que el cobre y es más malo que las bobinas de cobre, pero tiene la ventaja de que es por mucho más barato. Entonces, más o menos para una bobina, si le vas a meter 10 metros de cable, si le metieras, en lugar de hacerla de cobre, le hicieras de aluminio, requerirías 13 metros, en promedio 30% más de material. O sea, son bobinas más grandes, menos eficientes, pero por ser más grandes compensan eso. Entonces, lo de ahora es hacer bobinas de aluminio por el tema de precio, inclusive también los cables. Ya los cables de alta tensión y de este tipo ya se hacen en aluminio, ya no tanto en cobre porque son demasiado caros. Ajá, y bueno, entonces ahora lo que sigue es que vamos a pasar lista. Si quieres paso a los de la mañana. Ok. A ver. Attendance. Ok. Mayo 18. Alpizar Ángeles. Álvarez Paola. Presente. Profe, sí estoy Alpizar Ángeles, solo que se trabó al activar mi audio. Siempre se les traba justo cuando se pasa lista. Anastasio Alan. Presente. Armas Yuritsi. Presente. Vadillo Álvarez. Presente. Benito Lorenzo. Presente. Cruz Velázquez. Presente. De Jesús Cruz Guadalupe. Presente. De la Cruz González. Presente. Espinosa de los Montero. Presente. Eusebio Toribio. Presente. Gallegos Luis Felipe. Ok. Joshua ya escribió. García Ramírez. Presente. ¿Quién más? Joshua. Ok. González Guadarrama. Presente. Guerrero Alexa. Gutiérrez Hernández. Jesús Antonio. Presente. Jesús Alonso. Jesús Alonso, discúlpame. Hernández Eduardo. Presente. Hernández Gutiérrez Edgar Jesús. Presente. Herrera Gómez David. Presente. Martínez Viridiana. Presente. Maya Ponce de León. Presente. Mejía Flores. Mercado Natalie. Presente. Mesa Evelyn. No está. Mondragón Álvarez. Presente. Moreno Enrique. Presente, profe. Muñoz Dávila. Helen. Presente, profe. Monse Nova. 12, ¿no? 36 por 12. Ortiz Lisbeth. 432, profe. Ortiz Presente. Romero Edward. Presente.
Romero Edward. ¿Cuánto? Sonó más aguda su voz. Romero Edward. 81. Diana Valdés. Presente. Iturbe Carmona. Presente. Ok, gracias. Falté yo, profe. ¿Quién? Gallegos. Pues pregunté y no dice nada. No, yo no escuché. Bueno. Sí, adelante con los de la tarde. Rosales Dana. Presente. Alarcón Molina. Presente. Arreola Ángeles. Delgado González. Presente. García Eduardo. Presente. Presente. García Guadarrama. Eduardo. Presente, profe. Guadarrama Sánchez. Gutiérrez Leslie. Hernández Macías. Presente. Hernández Maldonado. Jiménez Christopher. Presente. Jiménez Isabel. Presente. Landeros Carlos. López Andrea. Manjarres Eric. Presente. Margarito Díaz. Martínez Millán. Presente. Merchan Aarón. Presente. Montoya Medina. Presente. Palma Samuel. Peñalosa Ortiz. Presente. Ramírez Adrián. Ramírez Barrios. Ramírez Pérez. Ramos Valeria. Presente. Rodríguez Sandra. Presente. Rogel Alondra. Rosales Sánchez. Sánchez Misael. Sánchez Castillo. Presente. Sánchez Castro. Sánchez Hernández. Presente. Santos Ventura. Terrón Carlos. Presente, prof. Y Villanueva Estrada. Presente. Ok. Ok, les voy a presentar el documento del proyecto, el cual lo voy a subir ahorita y del cual ya empezaron a trabajar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, sí se ve el PDF, ¿verdad? Entonces, Sí. tenemos ahí como fecha tentativa el 15 de junio. Entonces, tenemos aproximadamente un mes. ¿Sí? Tiempo suficiente para resolver el proyecto. El proyecto es personal y trata sobre iluminación. Ya vimos algunos aspectos. Van a obtener las áreas de sus ambientes. Van ustedes a calcular las alturas de las luminarias, el índice de local con las medidas ya obtenidas, y aquí nos quedamos, ¿no? En los valores de iluminancia media o recomendadas, ¿sí?
ya sea que usen esta tabla o busquen en la norma mexicana 025. Después de esto hay que identificar el tipo de luminaria. Normalmente este método se utiliza para proyectar. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a diseñar un nuevo ambiente. En su caso, como es su vivienda, pues ya está diseñado. Entonces, simplemente van a ustedes a identificar las luminarias con las que cuentan. ¿Sí? Generalmente son lámparas, ¿no? Como la exposición de hoy, pues una luminaria se compone de lámparas, ¿no? Hay algunas que tienen 2, 4, etcétera. Entonces, ustedes puede que tengan en su casa incandescentes, halógenas, de descarga, hoy explicaron sobre las de baja y alta descarga, baja y alta presión, o LED. Ustedes van a identificar de cada ambiente qué tipo de fuente de luz tienen. ¿Qué vamos a hacer con esa identificación? Bueno, primero acá viene una tabla que es una tabla propuesta, es una tabla general. Obviamente cada ambiente se tiene que estudiar a fondo, pero es simplemente unas recomendaciones sobre los tipos de luminaria para oficinas, comercial, industrial, deportivo, etc. Bueno, después de ese paréntesis, ustedes en su proyecto van a agregar un inventario de luminarias. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, foco LED Philips de 4 watts, con un flujo luminoso de 450 lúmenes, y digamos que yo en mi hogar tengo 10. En este caso el inventario es opcional si quieres hacer este inventario por ambiente o por todo el hogar. Lo puedes hacer como tú quieras. Sí, tal vez les parezca más fácil por ambiente. Si ahorita estoy trabajando sobre la sala, pues ahí mismo anoto el tipo de luminaria, la potencia, o al final de que hayas hecho los levantamientos, puedes anotar cuántos focos hay de este tipo, de este otro tipo o de este otro tipo. ¿Dónde se pueden ver los lúmenes? Bueno, los focos tienen ahí una leyenda donde viene esta información. O pueden ustedes buscar en internet, por ejemplo. Voy a mostrar. Entonces, quiero saber mi foco, cuántos lúmenes tiene, ¿no? Pueden entrar a Home Depot o directamente a la marca que ustedes conocen. Entonces, pueden elegir según si es incandescente, si es halógena, por la forma, por el tipo, la marca. Entonces, digamos que es Buscan su foco, así como lo hicieron para las potencias, igualito. Entonces, buscan el foco que quieren consultar. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Juan Luis, ¿puedes silenciar los micrófonos, por favor? Creo que ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso. Y vamos a ver dónde están las especificaciones. Información del producto. Aquí está. ¿Ya vieron? Horas de vida, potencia, luz cálida, tipo socket. A ver. ¿Dónde vienen los lúmenes?
No lo encuentro. Este no trae. A ver, permítanme. Mire. No sé por qué el otro no aparecía. Todos tienen aquí donde dice 415, flujo luminoso 415. ¿Sí? Si su foco no trae marca o no saben cuál es, pueden buscar en internet, hay unas tablas. No las recomiendo porque no son equivalencias directas entre la potencia y los lúmenes. Traten de buscar en los catálogos, ¿sí? Váyanse al nombre de la marca y ahí los van a poder encontrar. Entonces nos vamos a regresar al PDF. Y eso es muy sencillo, hacer su inventario de luminarias. Coeficiente de reflexión, lo comentó Juan Luis en una clase, no es lo mismo tener una pared blanca que una pared negra, o tal vez una pared de madera que una pared de hormigón. Entonces eso es importante para saber cómo se refleja la luz en un ambiente o en un local. Aquí tenemos una tabla. El factor de reflexión se denota con la letra ρ griega y puede ir, por ejemplo, aquí tenemos techo claro, paredes claras, suelos claros. Hay que tomar en cuenta para cada caso. Acá tenemos para materiales, por ejemplo, mortero, hormigón, madera, aluminio. ¿Esto para qué nos va a servir? Para sacar el factor de utilización. El factor de utilización representa la relación entre el flujo luminoso que cae en el plano de trabajo y el flujo suministrado por luminaria. Este se encuentra en catálogos. Hay un catálogo para cada luminaria. Si no llegaran a encontrar el catálogo, yo voy a revisar sus proyectos. Si encuentran los catálogos, pues van a tener una puntuación mejor que si no los encuentran, pero puede pasar de que no los encuentren. Entonces yo más o menos ya sé qué tipo de marcas son más fáciles de encontrar que otras. Entonces aquí tenemos una tabla del factor de localización, de utilización. Entonces ahorita van a decir, bueno, ¿para qué nos pidió sacar índice de local y luego techo, paredes? Bueno, aquí se va a utilizar todo eso. Por ejemplo, mi índice de local es de 1.5 y mi techo es claro, dijimos que era 0.3 y mi pared es oscura, 0.5, ¿no? Entonces 0.3, 0.5 y 1.5 de índice de local. Nuestro factor de utilización sería de 0.36. Voy a mostrarles ahorita un tipo de luminaria donde sí está el factor de utilización en su catálogo. Por ejemplo, tipo Philips. Permítanme. Luminaria Philips. Voy a compartir el PDF. Por ejemplo, aquí tenemos una luminaria Philips. Son de estas de tubo, son alargadas. Desde LED. Vienen indicaciones generales de distancias. Y acá abajo vemos esta tabla que dice Utilization Factor Table. For ceiling, walls and working plane.
Ujú. Entonces acá tenemos el índice del local. Ujú. Y ahí tendríamos que checar nuestro techo, paredes y suelo o área de trabajo. Ujú. Y tendríamos que buscar si nuestros datos coinciden, por ejemplo, con esta zona y el 1.5, aquí nos quedaría, o acá, dependiendo. Entonces, si es que encuentran las tablas del factor de utilización, es recomendable utilizar. Si no los encuentran, bueno, utilicen este caso. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos conocer el factor de utilización de un local de 3.5, ustedes ya lo calcularon, con un factor de reflexión del techo de 0.5 y de 0.1 de paredes. A continuación emplearemos una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso nos dicen que el local es de 3.5 y no tenemos aquí el 3.5. Nos dicen que de techo 0.5 y de pared 0.1. Esta tabla ejemplo yo la siento incompleta porque me faltaría el factor de reflexión del área de trabajo, pero bueno, esto es simplemente para dar un ejemplo de qué hacer en estos casos intermedios. Una pregunta. Sí, adelante. Los factores de reflexión, por ejemplo, así el punto 31, el punto 39, ¿a qué se refieren? ¿O qué nos está dando a entender ese factor? Por ejemplo, si tuviéramos un 1, factor de reflexión, significa que refleja totalmente toda la luz. ¿Sí? Que tu pared tal vez es un espejo, más o menos. Entonces, de ahí para abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pared oscura, aquí vemos que tiene 0.1. ¿Qué quiere decir? Que tal vez esa pared es negra. Entonces, no está reflejando nada de luz, sino la está absorbiendo. Son factores que ya están, Sí, ya están calculados. Ah, ok. Sí, no los tienes tú que calcular. Ok. Ya hay tablas. Ajá. Buena pregunta. Sí. Y el factor de utilización está relacionado con esos reflectancias y con tu tamaño de local. Ok, digamos que tengo un cuarto oscuro, pero es enorme, es de 1 hectárea, ¿no? Bueno, pues entonces va a funcionar diferente a un cuarto oscuro de 1 por 1. Entonces, por eso aquí es importante tomar en cuenta el índice del local, que toma en cuenta la geometría del local, y el factor de reflectancia o reflexión para obtener el factor de utilización. Ok. Gracias. Bueno, en este caso, el factor de utilización se denota con la letra griega nu, que es como una N. Y en este caso, bueno, simplemente se hace una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Es como un promedio. Entonces, en este caso, tendremos que interpolar, ya que no tenemos el valor exacto de K, por lo que si llegamos aquí tenemos estos dos datos que coinciden con nuestro techo y con nuestra pared. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un promedio, ¿no? 0.45 más 0.52 entre 2 igual a 0.48. Sería ahí en medio donde queremos. Si llegan a tener un índice de local intermedio que no aparezca en las tablas. Vamos a continuar ahora con el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento nos habla sobre la vida útil de estas lámparas. Hay lámparas que se deterioran mucho más rápido que otras, eso es importante, por su calidad de sus materiales o
por el ambiente en el que se encuentran. Es importante tomar en cuenta que en un ambiente sucio, por ejemplo, talleres donde hay gases, esquilas, virutas, etc., es más rápido el desgaste y eficiencia de las luminarias que en uno totalmente limpio. En un taller de carpintería es probable que se desgaste más que en una, no sé, en una biblioteca. Y aquí también es, como lo mencionó su compañero, aquí también tenemos ya valores establecidos según el tipo de luminaria, si es cerrada o abierta, si el ambiente es limpio, muy limpio, limpio, sucio, muy limpio, limpio o sucio, para interior o para exterior. En el caso de este proyecto vamos a usar para alumbrado interior. Entonces aquí podemos ver que si está muy limpio, se acerca al número 1. Si está muy sucio, este factor disminuye. Obviamente para exterior van a ser valores mucho menores. Y también según si es un ambiente de trabajo, digamos que en su vivienda tienen un taller de soldadura. Bueno, pues en ese caso su factor de mantenimiento va a ser diferente al de una vivienda, una sala de estar o una cocina. Aquí es de 0.70. Oficinas industriales, salas, despachos, oficinas, locales públicos. Este es más para cuestiones laborales. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al 10, que es el flujo total luminoso, informarles que hasta aquí ya pueden entonces trabajar. Ya debieron de haber empezado a sacar las dimensiones de cada ambiente. Tomar en cuenta si las luminarias de su hogar, obtener los factores de los índices de local de cada ambiente de su hogar. Simplemente largo por ancho entre altura de la mesa de trabajo a las luminarias por largo más ancho. Dependiendo, ¿no? Si generalmente en los hogares tenemos luz directa o semidirecta. Después, bueno, anotar en algún lugar los valores de iluminación recomendados, porque los vamos a usar después para una fórmula. Hacer su inventario de luminarias de toda su casa. Yo les recomendaría para cada ambiente, para que así a la hora de presentar el proyecto, cada ambiente va a tener su información específica. Los coeficientes de reflexión, simplemente vean su techo, pared y suelo de ese ambiente. Si quieren ser más específicos, pues sí, anoten. Entonces mi pared es de ladrillo, bueno, ¿sí? Eso es si quieren ser un poco más específicos. El factor de utilización, pues ya tenían su índice de local, ya se dieron cuenta qué factores tienen de techo y de paredes y lo calculan. Después, el factor de mantenimiento, simplemente vean si el área es un área muy limpia, limpia o sucia, si hay gran polución o no en ese ambiente. Y después vamos a entrar a las fórmulas. Pero yo creo que las fórmulas se las voy a dar ya el jueves. El archivo se los voy a subir. Entonces hasta ahora ya pueden trabajar para cada ambiente, sacando sus geometrías de local, calculando sus índices de local y haciendo sus inventarios de luminarias y sus factores de utilización. Eso ya lo pueden ir sacando para cada ambiente. Y el jueves les voy a explicar cómo obtener el flujo total luminoso de cada ambiente, porque ya habremos tenido la EM, que es la iluminancia recomendada,
que es una tabla que les mostré anteriormente. La S es la superficie del local, la NU es el factor de utilización y el factor de mantenimiento. Entonces ya tendríamos todo para hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Todo esto se los voy a dar el jueves para que ya puedan calcular la iluminancia real del ambiente y la eficiencia energética. Eso sería todo de fórmulas y después vendría la parte de propuestas, conclusiones y bibliografía. Esto es exactamente lo mismo que se hizo con el proyecto pasado, simplemente que en este caso es para iluminación, ¿no? Propuestas de cómo iluminar mejor los espacios, de qué tipo de, tal vez cambiar las luminarias, etcétera. Bueno, lo mismo que se tomará en cuenta el orden, limpieza, presentación de los dibujos, así como cumplir con los requisitos, análisis y congruencia tanto del diagnóstico de iluminación de cada ambiente y del total de la vivienda. Y bueno, sabemos que es en un archivo PDF que deberá subirse Schoology. Aquí les puse otros dos ejemplos por si les funciona y hacen un cálculo sobre un aula, un salón, y tienen obviamente otras dimensiones, otras luminarias, otro todo, pero igual les sirve para darse una idea. Cualquier otra duda, ahí está mi correo y estas fueron algunas de las fuentes de información de este documento. Entonces, el jueves le doy la parte de fórmulas. Mientras tanto, pueden ir avanzando con el inventario de luminarias y calcular algunos factores de utilización. Eso sería todo. ¿Mande? Perdón. ¿Esa rúbrica ya está en Schoology o apenas lo va a subir? Ahorita lo subo, sí, ahorita en lo que acaba la clase, ahorita la subo, para que ya puedan empezarlo a trabajar. Entonces eso sería todo. ¿Qué equipo le toca exponer el jueves? A nosotros, al Equipo 4. 3. Ah, ok. ¿Y qué tema les toca? Ah, la segunda parte de luminarias, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Está tu micrófono apagado, Juan Luis? Sí. Parezco nuevo, gracias. Ya. Damos por concluida aquí la clase. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Solamente el equipo que va a exponer el próximo jueves nos pidió de favor asesoría ahorita terminando la clase. Entonces, ellos se quedan, todos los demás ya pueden retirarse. De hecho, en este momento voy a quitar la grabación de la clase porque lo que sigue es una asesoría nada más.